A ver, compañeros, no nos engañemos. No estamos frente a un problema formal, estamos frente a un problema político. Cuando uno recorre las bases de Morena, encuentra ciudadanos con ganas de luchar, con ganas de defender principios, con ganas de impulsar a la 4T hacia adelante. Y lo que encuentra es un aparato que vive dormido durante años y últimamente secuestrado. Ah, los procesos reales que se han dado en el interior de Morena es la paulatina transformación de un partido surgido de la lucha para la lucha en un partido electoral que reparte empleos laborales de diputados, alcaldes, gobernadores, o ya de a tiro al hijo del lechero. Cuando empezó la decadencia profunda, y no tengo nada en contra de los hijos de los lecheros, son a toda madre, es una metáfora, cuando empezó la decadencia profunda del partido en las últimas administraciones, la primera terrible pregunta era, ¿qué queremos? ¿Cuál es la función de un partido que gana el gobierno? Y la respuesta es quedarse a dormir mientras dejamos la iniciativa única al presidente. Y al grito de es un honor estar con Obrador, el partido se paralizó y dejó de pensar, discutir, proponer. Dejó de investigar. Es increíble. Hoy por hoy, si le preguntas al partido cómo anda la situación de los cañeros en Veracruz, no tiene respuesta. A lo mejor en una esquina de Veracruz habla en análisis sobre esto. Hoy si uno pregunta cuál es la situación de la minería y hacia dónde debemos luchar en el sector de la minería, que está usurpado por las transnacionales, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición de fondo contra las empresas eléctricas? O sea, el partido cedió toda la iniciativa a la presidencia de la República y se dedicó a nadar de muertito. Que era un muertito además horroroso, burocrático, aburrido, sin imaginación, sin opiniones, sin intervención. El partido por abajo es de izquierda, hasta donde yo lo recuerdo, y miren que recorro país de lado a lado, gracias a mi trabajo como director del fondo, y lo he estado recorriendo hasta que la pandemia me encerró. Y tienes un partido de izquierda con ciudadanos que quieren un cambio profundo, que tienen opinión sobre muchas cosas, ¿no? Y que tienen voluntades y ganas, pero está paralizado primero y secuestrado después por una dirección que lo único que hace es repartir empleos laborales. La victoria de Andrés Manuel tiene una compleja composición. La primera es para crear el gran frente amplio, para ganar las elecciones y que no fueran discutidas. Yo creo que Andrés inteligentemente y el equipo que dirigió su campaña optaron por un frente amplio, amplio. Estaba repleto de hombres y mujeres de buena voluntad que habían surgido de todas las variantes de la izquierda, católicos, algunos incluso de origen cristero, que habían organizado bancas populares en sus regiones como defensa contra las estructuras latifundistas. Estaba compuesto por ciudadanos que llevaban 30 años en la militancia o 40 sin haberse pandeado en ningún momento. Y por abajo esto se siente. Cuando hablas con la plebe, con nuestra plebe, con nuestros compañeros, tenemos un partido de izquierda. Y sin embargo, cuando miras a las alturas, quién sabe qué partido tenemos. Y el proceso se agudiza profundamente en las últimas elecciones. Hay un proceso de selección de candidatos que tiene dos enormes defectos. El primer gran defecto es la idea de que, perdón, son las encuestas las que definen el candidato. Y las encuestas son encuestas de popularidad. Ergo, para definir un candidato en Durango o en Tamaulipas, nuestra base inicial es qué candidatos de los que se proponen tienen condiciones de popularidad. Y la pregunta es, ¿de cuándo acá vamos a dejar que el panista que va pasando y al que llaman por teléfono para decirle, ¿y usted, Morena, a quién le gustaría de candidato? Sea un factor de opinión. ¿De cuándo acá las encuestas reflejan la opinión de la militancia? Son los candidatos del partido.
no de un concurso televisivo de ahí vienen las estrellas, bailen todos. Este concepto de las encuestas es un concepto absolutamente equivocado. Pero segundo, no se aplicaron los criterios estatutarios respecto a quién podía ser candidato y cuáles eran las trabas para hacerlo. Los presupuestos estatutarios decían, pues no puede ser candidato a alguien que no tenga una vida partidaria y militante probada, alguien que no tenga una moralidad pública probada, y de repente aparecen candidatos en las listas surgidos de los nebulosos espacios de la galaxia y no de la realidad, candidatos que habían tenido intervención en asociaciones civiles narcomarcianas, salinistas, candidatos acusados de machismo, violación de derechos humanos, y aparecen porque tienen un margen de popularidad. Y se les secuestra al partido la posibilidad de elegir. Las comisiones electorales se basan en unas encuestas que no reflejan la opinión de la militancia, y al fin y al cabo hablamos de nuestros candidatos, no los candidatos. Y recuerdo muy bien la época terrible del PRD, donde los chuchos decían cosas como, este es el candidato bueno porque puede ganar. Y nosotros le respondíamos en consejos nacionales del PRD, ¿de cuándo acá queremos que gane un reaccionario de tomo y lomo con vínculos con la Secretaría de Gobernación? Y decían, bueno, es que puede ganar ¿qué? Podemos perder. Y el concepto ganar se traslocó. Ganar era a como se pueda adquirir espacios de poder. Y muchas veces llevamos al poder, y esta es la vieja historia, a sapos de notable envergadura. Recuerdo muy bien los resultados de una elección en Colima, en el cual ganamos abrumadoramente la mayoría del Congreso, pero los candidatos que ganaron, al día siguiente de haber ganado, 3 de ellos se vendieron al PRI. ¿De dónde? ¿Bajo qué reglas de moralidad interna morenista habíamos nombrado candidatos que se corrompían en 24 horas, compañeros? Esos ni necesitaron el mes para corromperse. Bien, yo hacía un chiste y lo hacía con singular fortuna, diciendo, si la bella durmiente va por el bosque y se encuentra un sapo, le da un beso y se vuelve perredista. Si le das 2 besos, se viene morena. Y si le das 3 besos, es candidato a algo, no hay pierde. ¿Sí? Y era cierto. El chiste molestaba porque era verdad absolutamente. Toda esta situación viene acompañada con un desapego por parte de Morena profundo de las luchas sociales y los conflictos sociales. Morena no tiene opinión sobre los conflictos magisteriales, no es capaz de graduar esta opinión, no es capaz de decir quiénes son los charros del CENTE, la CENTE en este lugar está confrontándose erróneamente con presidencia, pero hay una base de sustento, o sea, no hay opinión. Somos el apéndice bobo del gobierno, pero bobo, porque no sirve para nada. Es curioso, a veces se piensa que la mejor Morena es aquella que no tiene diferencias de opinión respecto a la presidencia de la República. Y yo diría, están locos y borrachos. Lo que necesitamos es una Morena que sea la ala izquierda, desde abajo y desde la sociedad, que colabore con el gobierno, contrapesándolo a veces, ¿sí? Y discutiendo y opinando, ¿sí? La sumisión no es una virtud partidaria desde mi punto de vista. La sumisión es un defecto profundo, moral. Entonces, el gran problema central es restituirle a Morena políticamente su espacio en la sociedad. Y eso tiene que ver miremos al pueblo de nuevo. Dejemos de estar mirando todos los días al ministro de tal, al funcionario de tal. No, vamos abajo, vamos con la sociedad. Somos en un momento de desmoronamiento del PRI, el PAN y el PRD como partidos, están hechos pomada. Enfrentamos el combate mediáticamente. Es la reorganización mediática con la oligarquía y los viejos portavoces del chayote que se han vuelto los héroes de la libertad de prensa, según ellos, contra los que hay que confrontar. Necesitamos, por lo tanto, un partido que tenga una intervención enorme en el debate mediático. Pero ¿cómo va a haber debate mediático si no tenemos posiciones, si no hay estudios, si no hay investigación, si no sabemos lo que está pasando abajo en la sociedad? El partido está secuestrado, compañeros. Y como siga secuestrado, pues al rato lo venden por 17 cacahuates y ya no por 18 como lo han estado vendiendo, ¿sí? Y se van a presentar casos
de elecciones en estados claves, en los cuales el candidato, por razones de popularidad, va a ser un expriista que no renunció al PRI hasta una semana antes. Eso sí renunció, porque hay todavía casos de cinismo notables, ¿sí? Entonces, bueno, alguien ponía aquí el ejemplo de Lili Tey, es fascinante. ¿Cómo logramos tener en el Senado a alguien como Lili Telles, que desde que tenía 7 años se sabía que era de ultraderecha, hombre? ¿Cómo las trabas estatutarias permitieron que pasara alguien así? Bueno, ¿qué significa? Que el Consejo, ¿no? El Consejo es la clave, porque es quizá la única institución no secuestrada todavía por la burocracia morenista en el poder. Y no es que tenga particulares pleitos contra los actuales dirigentes o no, tengo graves pleitos contra su política de aislamiento de la sociedad, falta de opinión, falta de entrega al aparato partidario, inmoralidad. Estamos repletos de sapos, compañeros, y hay que obligarlos a que se levanten y digan, yo estoy en contra del aborto. Está toda madre, me parece legítimo, pero no que diga, como un diputado periodista acabo de decir, bueno, yo soy de Morena, pero estoy a favor del PAN en sus posiciones respecto al aborto. Vamos discutiéndolo, vamos diciendo, hay una política fijada, no estatutariamente, pero sí en los documentos básicos, respecto al derecho al cuerpo y la vida de las mujeres, la asumimos o no la asumimos. Y en el derecho está cada cual. Un partido de divergencias no es malo, es bueno, es divertido, es sano. Un partido que dice hay que proteger a la burguesía emergente que está aliada con nosotros, está aliada en el Frente Amplísimo, algunos de ellos, dispuestos a traicionarte los 5 minutos y a la menor oportunidad sacar el cuchillo y meterte en la espalda. Hay que convertir a Morena en algo diferenciado. Que el Frente Amplio que hoy sostiene el gobierno va a coexistir, sí. Que muchas elecciones vamos a tener que hacer alianzas no deseables, adelante. Pero las alianzas se hacen desde los principios y con papeles firmados de puntos de acuerdo y con cartas de renuncia de candidatos que dicen, bueno, yo voy por el frente, pero bajo estos principios, si los abandono, aquí está mi carta firmada donde dice que renuncio instantáneamente. Tenemos que volver a los principios, tenemos que volver a la mentalidad de un partido de izquierda en un país que es de izquierda y que está bajo acoso y represión. Hoy por hoy, Morena no sirve. Y el primer problema es políticamente volver a recentrar al partido y decir quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. Y a partir de eso resolver las trabas estatutarias que nos impiden el poder del partido, que nos impiden que sean los miembros de Morena los que tomen decisiones dentro de Morena. Y cuando digo los miembros me refiero a la mayoría. Me refiero a que debemos llegar a un congreso en términos de que opine la mayoría, que digan, y respecto a este problema, ¿qué pensamos como mayoría? ¿Sí? Y respecto al problema de las elecciones de candidatos por encuestas, bien, van a ser encuestas, pero internas, no externas. ¿Y qué pensamos respecto al problema de la participación en torno a las reivindicaciones por la economía popular y cómo la apoyamos y cómo la desarrollamos y la hacemos crecer? ¿Y qué pensamos respecto a las cooperativas? ¿Y qué pensamos? Pero el pensamos se vuelve colectivo, es un partido que piensa y hoy por hoy, hasta donde yo lo veo, si alguien piensa no lo dice. ¿Sí? Los nadadores de muertito son los campeones del panorama. Que no se vea qué pienso, porque si digo lo que pienso, en el fondo de mi podrido corazón, hombre, que algunos de los funcionarios hoy de este partido, de los gobernadores, de los candidatos, de los congresistas, dicen lo que en el fondo de su corazón piensa, no nos duran ni 5 minutos para librarnos de ellos. Entonces, francamente, el consejo es clave. Compañeros consejeros, nos la jugamos, sí se la juega, porque el proceso de degradación ya lo vivimos, el PRD se pudrió entre nuestras manos, y el esfuerzo para abandonar un partido creado con enormes dificultades se transformó en el esfuerzo doble de volverlo a crear con Morena. Y más nos vale que en el aparato partidario empecemos a darle vida al partido. Y yo creo que el consejo es el arranque, y no podemos ignorarlo. Todos aquellos compañeros en consejero, hacer llegar y hacer quórum
y decir, este es el rumbo, así queremos el Consejo, el Congreso, así queremos la afiliación, así queremos, somos nosotros, no el INE o los marcianos los que van a decidir nuestro futuro. Este partido puso en manos del INE una y otra vez decisiones fundamentales. ¿Te dan confianza? Yo me pregunto, ¿alguien le prestaría su bicicleta usada al gerente del INE? No hay nadie entre los que están en Morena que lo hiciera. ¿Alguien permitiría que su prima de 15 años fuera a un baile de disfraces con Murayama? No, hombre, no, ni locos. No nos dan confianza. Son una rémora del pasado profundo. Son reaccionarios. Y en ese sentido, volvamos a tomar el partido en nuestras manos. Que no lo vamos a lograr de un golpe y no lo vamos a lograr de pleno, muy probablemente. Muy probablemente iremos de fracaso en fracaso hasta haber creado una corriente mayoritaria de morenas de los morenistas y de los morenistas de buena voluntad y con pruebas, con trayectorias. Lo que no puedes engañar a nadie es quién eres y de dónde vienes. Cuando tu historia política dice que hace 6 meses eras corrupto, lo sigues siendo, colega. Esas cosas no se curan, son enfermedades incurables. Si en los últimos años estuviste nadando de muertito en el aparato, eso no se oculta, eso es público. Hay fotos tuyas durmiéndote en la mesa de un restaurante, ¿sí? Entonces, compañeros, esta es una batalla política para devolverle a Morena lo que es un partido de izquierda con un gobierno de izquierda que tiene que asumir las causas del pueblo. Que nos va a tomar trabajo, sí, pero la primera labor es llegar a un Consejo Nacional, máxima autoridad del partido, que defina una línea política, social y una institucionalización de los caminos. No quiero abusar. Mi padre decía que toda la intervención que dura más de 3 minutos, le sobran los más de 3 minutos. Pero creo que comparto la indignación de centenares y millares y decenas de miles de morenistas a lo largo y ancho del país, diciendo, ese que es mi partido, yo lo fundé, estuve ahí, recorrí asambleas, recorrí barrios, y además de pilón fui el segundo más votado en el Consejo Nacional después de Andrés, lo cual no tiene mucho chiste porque yo traía la ventaja de ser conocido por novelista. Pero es mi partido, no es el partido de los marcianos, de los nadadores de muertito, de los burócratas profesionales que piensan hacer carreras en el aparato, ¿sí? Hagamos una prueba durante 5 minutos, quitémosle el salario a todos los funcionarios de Morena de todo el país. ¿Con cuántos nos quedamos si hacemos eso? ¿Sí? No lo digo como propuesta, ya andaría de jacobino si me lanzo con una propuesta como esa, pero nomás para darles un quien vive, ¿no? Y de repente pensar que se iban a quedar los que militamos, ¿sí? Iba a quedar destartalado el partido, no iba a haber quien pagar la renta del local, etcétera, etcétera, pero eso no es grave. Lo grave es que tenemos un partido que no representa la voluntad izquierda de sus bases. Hasta ahí.